Ilíada. Nos hicieron leerla en bachillerato, que tenemos una edad en el BUC. Infumable. Bueno, pues si tenéis una mala experiencia, yo ya empiezo a recomendárosla, porque es fantástica, te cuenta la misma historia de tal manera que la puedes entender y que no te va a doler la cabeza. Y bueno, Mario, tu anterior novela fue Nazarín. La persona que empezó a construir la Alhambra. Y te has ido a la antigua Grecia. ¿Ese cambio a qué se debe? Bueno, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por la asistencia de la organización por contar conmigo aquí. A mi querida Eva, como no, esa comisión que me hace que sea estudiante conmigo. Y a Penélope, también a mi editora, por hacer posible este libro y la acercamos. Esa pregunta que me hace es verdad que la estoy oyendo mucho últimamente. Es que he pegado un cambio radical. Todos sabéis que mi zona de confort se llama Alhambra. Todo lo que he escrito antes de novela histórica también estaba en Alhambra. Y ahora he pegado un salto de un cambio radical. Y es que, bueno, yo empezaba ya a sentirme demasiado cómodo en Alhambra. Yo ya sentía que me estaba estancando un poquito en esa temática y corría el peligro de eso, de no evolucionar. Y por eso me planteé el reto de hacer algo radicalmente diferente. Y qué más diferente que esto. Nazarí, como tú dices, ambientada en el siglo XII, siglo XIII, y Lyon también está ambientada en el siglo XII, pero antes de Cristo. Hay un salto de un par de milenios entre una historia y otra. Hay un salto geográfico también, por supuesto, me voy a los extremos del Mediterráneo, al Egeo. Pero mire, si hubiera que destacar un cambio real y radical entre Nazarí y Lyon, más que la ambientación, yo destacaría el cambio a nivel narrativo. Ese ha sido el verdadero reto que yo he afrontado con esta novela. La ambientación, no voy a decir que sea algo mecánico, que se construya de forma mecánica. ¿Se escucha? Sí. Vale. Sí. No voy a decir que sea algo mecánico, ¿no? Construir una ambientación, pero se basa en el tiempo, buscar libros, documentarlo. Y con esa información puedes construir tu historia en otra época y en otro lugar. O sea, que es algo más o menos sencillo. Sin embargo, cuando el escritor se plantea el reto de cambiar su forma de narrar, ahí sigue un esfuerzo más intrínseco, más interior, más profundo. Y ese es el cambio radical que yo veo entre esta novela anterior. Intenta adaptar la forma de escribir a lo que requiere la historia, a un tono bastante más. ¿Por qué la Ilíada? ¿Por qué no la Eneida? Pues, ¿por qué has elegido esta historia en concreto? Bueno, la Ilíada en sí yo creo que ya es casi una respuesta, es evidente. Es una historia tan fuerte, tan potente, que nos ha acompañado siempre en nuestra historia, en nuestra evolución como sociedad, como civilización, que personalmente a mí me llamaba muchísimo la atención desde hace muchos años, no de ahora. La tenía marcada, pero me llamaba. Creo que no soy el único tampoco. Yo creo que hay bastantes compañeros de histórica en España que le llamaba la atención. Ahora cuando salió el libro, algunos me lo han reconocido, que realmente ya tienen en mente construir una historia en torno a lo que cuenta la Ilíada. Debo reconocer que en algún momento tuve que hacer un esfuerzo por superar un pequeño bloqueo con esto, precisamente por tratarse de la Ilíada, esa historia tan fuerte. Yo sentía como que eso era un texto intratable, que no debería tocarlo, como que iba a cometer una especie de sacrilegio con él, un texto sagrado, como si fuera la Biblia. Pero con el tiempo fue aprendiendo que no, en realidad era algo que se había hecho siempre, que la Ilíada no había parado de escribirse, de reescribirse, que muchas tradiciones la habían integrado en la propia historia de muchos pueblos, como Roma, sobre Eneas, como está citado, que entronca con la historia de Troya a través de Eneas. Y ahí me relajé y dije, bueno, vamos a avanzar. No pretendía mejorar la Ilíada, por supuesto, porque creo que es insuperable, pero pretendía aportar una visión personal, una visión mía y, bueno, actualizada con un lenguaje totalmente moderno de ese texto tan clásico. La novela es una historia con mucha fuerza, como lo has dicho, está basada en... Perdón. La Ilíada es una novela, es una novela con mucha fuerza, basada en la Ilíada, que es tremenda, y tiene dos personajes solo, ¿no? La historia, no. Tiene muchos. ¿Cuál es tu preferido?
Pues mira, con los personajes yo debo reconocer que también he tenido mi temblor de mano a la hora de afrontarlo. Y es que en esta historia no iba a construir personajes ficticios de una ambientación histórica. Eso te hace soltarte, digamos, o sea, que eres más libre. Tampoco iba a construir un personaje ya histórico, real, pero poco conocido. Eso me pasó en Nazarí. Con Nazarí yo trataba un personaje que era real, como era la mar, pero que era poco conocido por el público en general. Ahí también te puedes sentir un poquito más libre. Sin embargo, aquí lo construí un Aquiles, una Agamenón, una Helena. Bueno, ya conforme lo voy nombrando, yo creo que a todos nos viene una imagen muy clara de todos esos personajes. Y afrontar ese tipo de personajes sin interferir demasiado en lo que ya el lector tiene en mente, pero aportándole algo, por supuesto tengo que aportar algo, sino para que lo estoy de esta manera. Yo puedo reconocer que era un equilibrio un poco complejo. Me preguntan por mi favorito. Yo, si tuviera que elegir alguno, elegiría dos, si me lo permite. Son los dos que aparecen representados en la portada. La portada refleja un enfrentamiento entre Aquiles de rodillas derrotando a Héctor. Son dos líderes indiscutibles de su bando. Voy a decir que son los personajes más evidentes, bueno, es verdad, que son los personajes principales protagonistas, son los más evidentes de toda la historia, pero lo digo por un motivo menos evidente, un motivo que a veces se nos escapa, un matiz que creo que se nos escapa a veces. Y es que ambos, a pesar de ser líderes indiscutibles de su respectivo bando, en realidad no quieren la guerra. No quieren estar en esa guerra, no quieren que se desarrolle esa guerra. Lo desarrollo un poquito, si te parece, podemos verlo con cada uno de ellos. Tenemos a Héctor por una parte, líder toledano. Héctor, en algunos pasajes de Ilíada, insulta directamente a su hermano, lo desprecia por lo que ha hecho, por robar a la esposa de otro hombre, un rey, para colmo, llevarse a Troya y provocar una guerra de este calibre. Él lo desprecia profundamente. Hay una escena en la que se plantea la posibilidad de que la guerra se resuelva en un duelo entre París y Menelao. Y a esto, él sabe, es consciente de que su hermano no tiene nada que hacer con ese gran líder curtido en la guerra, en la batalla con Menelao. Pero a pesar de eso, a pesar de saber que va a perder la guerra a su bando, él le recomienda, le aconseja y lo empuja a que vaya al duelo. O sea, que él no quiere ganar gloria con una gran batalla. No quiere ni siquiera que su bando gane, no quiere que la guerra acabe de alguna manera. Y aquí le pasa lo mismo. Aquí le pasa al cuarto de lo mismo. Según la tradición, él se escondió en la isla de Ciro, empujado por su madre, pero ahora se dejó esconder, para evitar el reclutamiento de los saqueros durante esa fase de reclutamiento. Más adelante hay una escena que es muy significativa sobre este tema, sobre su actitud ante la guerra. Y es que, bueno, todos sabemos la historia, ¿no? Yo creo que no hay miedo de spoiler. Se enfrenta a Agamenón y en un momento en el que se aparta de la batalla, deja de luchar por una cuestión de honor, porque él siente que su honor se ha mancillado, le ha arrebatado una esclava. Pero más adelante Agamenón, desesperado, quiere recuperarlo para la lucha, quiere recuperar ese guerrero en la batalla. ¿Qué hace? Le resarce su honor, pero con creces, le devuelve a Briseida, le entrega el gobierno de 7 ciudades costeras, la zona marina, le entrega una hija en matrimonio, le da ricos regalos. Su honor está destituido según los parámetros de la edad de bronce, pero con muchas creces. Ahí ya vemos que la cuestión de honor ya se eliminó, o sea, ya vemos lo que es la decisión de verdad personal de Aquiles. Y él, a pesar de que no tiene ese condicionamiento ya, ¿qué decide? Decide no volver a la lucha, decide seguir apartado de la lucha. Luego vuelve, ¿verdad? Que luego vuelve a pelear, muriendo en batalla. Pero ¿por qué vuelve a luchar? Él no busca gloria en la lucha, solo vuelve a luchar por una cuestión totalmente personal y visceral, por una cuestión de entraña, porque quiere vengar a ese amado compañero que es Patroclo. Es una decisión totalmente personal, vengar a ese personaje tan potente que se le demuestra una persona que es Patroclo. Esa parte es tremenda, pero que no quieren esa guerra, me fascina. Son personajes creados hace 3.000 años, eso me fascina. Has hablado de París, y ahora yo quiero saber algo de París. Lo has tratado como un cobarde.
es un personaje sin fuste, un cobarde, causante de una guerra. Totalmente, pero es que la Ilíada no lo pinta así. Es que realmente Paris es un personaje increíble, un cobarde que rehuye el enfrentamiento. Él es arquero, de hecho la Ilíada se desprecia mucho, al que mata de lejos, se dice como un insulto, el que mata de lejos. En la escena también, en el duelo que he comentado antes, que se ve claramente cuál es su verdadera personalidad. Él se pavonea delante de la tropa y cuando Menelao se le enfrenta, entendiendo que lo está retando, él se echa para atrás. Poco después dice, bueno, venga, me voy a enfrentar al duelo. Y en mitad del duelo sale corriendo. O sea que en realidad es un personaje sin norte ninguno, un verdadero peligro. Supongo que te has tomado como base la Ilíada, pero te has documentado de alguna manera más. ¿Qué libros has buscado? ¿Qué has utilizado? Por supuesto, como base para el guión, para la trama, para lo que es la sucesión de hechos, he tomado como referente como punto de partida los textos clásicos, lo que es la Ilíada, la Odisea y el conocido como ciclo épico o ciclo troyano, que son una serie de obras que no nos han llegado solo fragmentos, referencias o resúmenes, como más extractos, y que desarrollan la historia previa a lo que se cuenta en la Ilíada y posterior. Esos son los que he tomado como referencia a la hora de construir el guión, la trama fundamental. Pero luego, por supuesto, para entender la época, para hablar de navegación, de guerra, de cómo se practicaban las batallas, los carros, la propia ciudad, la alimentación, vestimenta. He utilizado decenas de textos que no me preguntas por mucho en concreto, porque tengo una memoria de texto, una maldición para un escritor de novela histórica, pero no recuerdo demasiado. Sí voy a decir un par de ellos, por si alguien quiere desarrollar un poco más la historia. La guerra de Troya, por ejemplo, de Bagdad, lo tengo publicado en editorial, un texto magnífico, declarando los hechos de la Ilíada y va viendo la probabilidad de que esos hechos hubieran sucedido tal como se narra en la Ilíada, teniendo en cuenta las fuentes históricas, teniendo en cuenta lo que nos dice la arqueología, lo que nos dicen los textos históricos que nos han llegado. Otro, por ejemplo, que para mí fue muy útil, muy especial, es la guerra que mató a Aquiles. Es un texto muy psicológico. A la hora de construir los personajes fundamental. Desarrolla en mucha profundidad todos sus matices como los de Aquiles y estos que he comentado. Entra de lleno en el personaje y ayuda mucho a la construcción de los personajes para la novela. ¿Todos conectamos la Ilíada o por lo menos hemos oído hablar de ella? ¿Qué les has aportado tú a esta novela? De nuevo, que no esté en la Ilíada. Pues, bueno, lo principal, un lenguaje actual, evidentemente, sino sería una novela contemporánea, una estructura narrativa totalmente contemporánea. He hecho un desarrollo de personajes complejo, mucho más redondo de los personajes. He desarrollado también algunas historias que son complementarias a lo principal, algunas son ficticias, incluso hay algún personaje también ficticio. El tema bélico también lo he reducido bastante porque ya puede resultar un poco espesa en cuanto a batallas, guerras, enfrentamientos. Eso lo he condensado bastante y he dado más prioridad a las historias personales. Y en algo lo que creo que también le ha aportado a la Ilíada, a los textos originales, es en cuanto a historicidad. Y es que esos textos tienen su propia historia. La Ilíada como historia tiene también su propia historia. Todo nace como tradición oral, una tradición que surge poco después de los hechos, en torno a esos hechos del siglo XII a.C. Pero esa tradición oral se mantiene durante 4 siglos y se recoge por escrito en el siglo VIII a.C. por Homero, sin entrar en la cuestión numérica de si era una persona, una escuela, si existió realmente o no. El caso es que pasan 4 siglos entre que surge la tradición y se recoge por escrito. Fácil adivinar que en ese momento en el que se recoge por escrito hay una contaminación, hay elementos que son más propios del momento en el que se escribe del siglo VIII que del siglo XII. En ese caso sí que verá que me he salido del texto, que he hecho primar lo que es la historia, la historicidad. Por ejemplo, se habla de los enterramientos, los ateos usan la cremación como forma habitual de enterramiento, la arqueología nos dice que no era así. El dios Apolo, por ejemplo, se puede citar también, aparece como venerado por el más vaquero en esa época, sin embargo todavía no estaba comúnmente aceptado por ellos. Lo más parecido que tenían era el dios de los enfermos, que luego asimila las características de Apolo. Apolo
pueblo era un dios de bando troyano, un dios más hitita, con un origen, un dios antiguo que se conoce como Columna, y que evoluciona lo que conocemos como pueblo. Lo que yo barajo en la novela es que durante los 10 años de la guerra hay como un contagio entre ambas culturas y que el bando antiguo acaba integrando ese dios en su propio panteón de dioses. Pero quitando esos elementos de que hay distorsión entre la realidad histórica y lo que me dice el texto, intentamos ser un poco decir por lo menos la trama. Pues hablando de personajes favoritos, el mío es Cassandra. Cassandra tiene el don de abuelo, ¿no? Y ve el futuro y ve lo que va a suceder. Y lo que va a suceder en Troya no es nada bueno, porque abuelo es una mujer amargada, desatada, y como la catalogan, de loca, de desquiciada, como siempre pasa. Hablando de Cassandra y del trato que se le da. Cassandra es un personaje que me encanta, que me fascina. Realmente tiene un poco de desquiciada. Yo creo que realmente tiene algún tipo de trastorno mental que vive en un sutil equilibrio entre la salud mental y el desquiciado, ¿no? Yo la apoyo mucho, es un personaje también que también pasa desapercibido mucho. Es un personaje secundario que es Otiloneo, que es un aspirante a casarse con ella y ella se enamora profundamente de él. Y ese personaje, la pérdida, es la que provoca que acabe de desquiciarse completamente. Un personaje muy trágico, cuando lo conocemos, que es ignorado, que es tratado como loca, y yo creo que le da mucha fuerza y mucha cercanía también al lector, se identifica mucho con ese personaje tan castigado y torturado. También es muy doloroso el personaje del padre de Héctor, el rey, Príamo, cuando va enterrando un hijo tras otro. Me gusta como lo vas haciendo viejo, a raíz de las muertes de sus hijos, que se va vegetando y se va hundiendo. Dime. Totalmente. Pero aparte de eso, de la degradación que va teniendo por la pérdida de hijos, cómo va sufriendo, él echa en falta esa vieja fuerza que tenía, que él lideraba las tropas, era un rey guerrero, como su hijo Héctor, él lideraba las tropas también. Y eso echa en falta, él ve que hay una guerra que no puede participar en eso, también le hace sufrir. Y además, como la pérdida de hijos y de nietos, que lo va castigando uno tras otro a él y a Cuba, tampoco hay que olvidar a Cuba. Lo van sufriendo y van degradándose. Y los secuestros, que también hay secuestros de hijos, que es de todo. Yo creo que hay un paralelismo entre la degradación de los reyes y la de la ciudad, de la propia ciudad. Van sufriendo ambos, llevados de la mano. Vamos a hablar de Elena, la causante, la pérfida, la enamorada, la que... Bueno, Elena es la que he creado, pero es un personaje muy complejo y que es difícil de trabajar, sobre todo porque cabe múltiples interpretaciones. Pero me he encontrado muchas Elenas diferentes, ¿no? Ficciones diferentes. Yo aquí he reflejado la mía narrativa. Yo he funcionado con ella y con todos los personajes en función de lo que me ha sugerido la lectura del texto original de ella. Y con esas impresiones que me surgían conforme leía una lectura asociada, así he recreado el personaje. Mi Elena en particular es una mujer libre, una mujer fuerte, es una mujer que está muy desencantada con su matrimonio, una mujer que ha conocido a un país mejor, joven, en la plenitud de su juventud, y que está totalmente degradado ya, que ha decaído mucho, y tiene un matrimonio que está ya en la ceniza de la novela, ya en los últimos momentos. Es una mujer con una sexualidad activa, yo la creo así, y que cuestiona el rol de mujer que le ha tocado vivir. Ella llega a plantearse, bueno, ¿por qué Paris puede desahogar su impulso sexual con otras mujeres, puede pedir a mujeres y desahogarse con otras mujeres fuera del matrimonio, y yo no? Y llega un momento en el que entiende que su matrimonio está ya tan muerto porque dinamita ese rol de mujer y empieza a practicar. No quiero que se entienda como una frivolidad y que la pinto como una ninfómana, sino como un personaje que cuestiona los roles. De hecho, yo creo que sobre Paris no me lo van a cuestionar nadie, nadie me va a decir que lo está pintando como alguien que tiene relaciones con muchas mujeres, eso no lo va a cuestionar nadie. Sin embargo, sobre Elena yo creo que es posible que alguien me lo cuestione. Quiero que se entienda que tiene el mismo derecho que su esposo a desahogarse así. Yo no dejo ni de cuestionarlo ni de no cuestionarlo, pero fue la causante. ¿Fue una huida o un rapto? Fue un rapto, pobrecita. Pero si fue una huida, están culpables como Paris.
fue una novela claramente para mí. El París que pinta la Ilíada, yo no lo veo llevándose a Helena, tomando esa decisión que sabe que va a provocar una guerra tan fuerte. Ya hemos visto cómo se caracteriza París en la Ilíada. Ese personaje no lo veo con esa capacidad de arrojo ni de decisión. Yo creo que se viene a que toma la decisión de irse con él y lo empuja a que se la lleve. Es una huida con cómplice. Lo veo como claramente. Y comienza la guerra y la señora se pone a bordar un montón con todos los hechos que están aconteciendo en esa guerra que ella ha guiado. Es tremendo. Bueno, pues mira, yo quería leerte a propósito. Quizás una frase del libro con el que has hecho que yo haga las paces con Elena. Pero yo no fui quien empezó esa guerra. Fueron los hombres. Yo solo fui libre. Exactamente, algo que he destacado de ella es sobre todo la libertad. Ella fue libre, tomó una decisión, se fue, pero que empezó a guerra. Empezaron los hombres. ¿Alguna pregunta? Ya vamos a pasar a la gente, ¿no? Pero supongo que... Yo tengo una curiosidad, Mary, es que cuando un escritor va a abordar una historia sobre la que se han escrito muchas veces otra historia y otra adaptación, hay dos alternativas entre aquellas. Es decir, una es intentar cerrar los ojos y abstraerte de esas reinterpretaciones recientes. Yo, sobre la Ilíada, recuerdo en los últimos años la película Troya, la canción de Aquiles, tema de Miller, y yo tengo curiosidad por saber si tú has decidido o has conseguido eludir esa otra historia para que no te intoxiquen a la hora de crear tu versión de la Ilíada, o preferiste verla, ver cine, ver qué es lo que habían hecho otros autores antes de construir tu propia versión. Es cierto que una historia que está muy tratada tiene una ventaja, que es una historia súper potente, muy llamativa, pero tiene la contrapartida de lo que dice. Es verdad que ha sido una historia que ya ha sido tratada previamente. Yo en particular, he visto cine, por supuesto, la película la hemos visto todo, y versiones de novela en ficción histórica sobre ella he leído solamente la de Cory McCool, la canción de Troya. He evitado leer otras versiones para no contaminarme. Yo quería hacer una visión totalmente mía, personal, y no quería esa influencia. De hecho, esa novela la leí hace ya unos 11 años y no quería yo ni recordarla. Quería funcionar aquí. Mario, enhorabuena por tu novela. Me gustó también mucho lo anterior, Masai, y estuvimos a la comisión de lectora y bueno, nos encantó a todos, así que también felicitaciones por esa novela. Bueno, tú lo has dicho al principio, es un poco, me parece como una guiada, es un poco, no sé, como energía, ¿no? ¿Cómo prevés que va a ser la reacción del público? ¿Piensas que te va a musicar mucho? ¿O te va a acabar? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo prevés tú que va a ser la reacción de los lectores? La verdad es que estoy un poco nervioso con el tema. Hasta que no empiecen a surgir las primeras reseñas o críticas, lo que me gustaría que pasara que entendieran que es una versión más de las múltiples posibles. De hecho, no es más que eso. Yo no pretendía tratar de guiarla mejor que nadie ni mejorarla. Hay una anécdota que cuando escribí El Borrador se lo mandé a mi editora Penélope. Ella cuando lo leyó me llamó y lo primero que me dijo, cito textualmente, es: me ha gustado mucho, pero estarás conmigo en que la Ilíada es insuperable. Puede corroborarlo. Y yo no pretendía mejorarla porque realmente creo que es insuperable. Yo pretendía solamente ofrecer mi propia visión de lo hecho. Las impresiones que a mí me ha transmitido la lectura sosegada de la Ilíada, transmitirla a una novela histórica contemporánea nomás. Y espero que se entienda así. No es que creo que la ha gustado. Bueno, Mario, primero darte la enhorabuena por tu obra. Y mi pregunta creo que es simple. ¿Hubo algún momento en la creación de la obra que te dio vértigo? Mucho, bastante. Precisamente por eso he comentado. Estaba
muy potentes que ya sabía que vivían en la mentalidad colectiva, en el imaginario colectivo. Tratar a Aquiles no es fácil, tratar a Helena tampoco, crear una persona sobre ellos que aporten algo nuevo es complicado. Y luego esa referencia de que estamos hablando de la primera obra literaria de Occidente, retocarla, manipularla, tratarla de nuevo, general, inevitable. Hola Mario, conste que la anécdota la has contado tú, pero a partir de ahí, ¿por qué deberíamos? Explícales, ¿por qué deberían leer Ilión y no la Ilíada? Bueno, buenísima pregunta. Lo primero que diría es que, bueno, es una ficción histórica contemporánea. Creo que es más fácil de leer. Los tú puedes ser un texto más de estudio. Yo he disfrutado leyendo la Ilíada, pero también reconozco que es un texto amplio en algunos momentos. Es una actualización, una versión contemporánea. Integra también otros textos, la historia previa, la historia posterior. Y los personajes, desde mi punto de vista, son más ricos, bastante más ricos. Están más desarrollados, más redondos, más complejos. Bueno, es una versión que puede ser más sencilla y más amena. Por eso ponen la contra, porque esto no es la Ilíada, es Ilión. Léenla, chicos. Hay una cosa, yo ahora mismo estoy leyendo ya. Es decir, yo ahora mismo vengo de mi casa una mochila cargada de libros que me van a causar problemas, ¿vale? Pero el libro que tengo en la mesa de noche he ido. Reconozco que solamente con el sueño con el que llevo ahora solo he leído 40 páginas, porque soy un lector. Pero tenía muchas ganas de leer. Y hay una cosa que me pasa, y que no sé si ayer también lo mencioné un poco Posteguillo. Yo quiero que mis hijos vean los dibujos que yo veía, y no lo consigo. Visualmente no son capaces de ver la zona del cuerpo humano, no son capaces de ver no sé, Artacán, y yo ahora me pongo Artacán y digo, pero es que a mí me pasa igual. Es decir, yo mi padre quería que leyera Roberto Alcázar y Pedrín, y a mí lo que me gustaba es Mortadelo. Es un esfuerzo muy arriesgado lo que tú estás haciendo de traer un clásico y actualizarlo para intentar que sea más amplio. Ojalá que te salga bien, porque yo creo que la idea se lo merece. Y creo que Mario Benítez también se lo merece como escritor. ¿Tú tenías esa intención de hacer una labor divulgativa? ¿Pensabas a lo mejor un poco más en una visión más allá de mi novela y de llevar a gente que no conoce la vida de ellos? ¿Esa visión divulgativa tú la tenías cuando estabas escribiendo esa novela? Hombre, por supuesto, una parte componente de ofrecer una versión sobre la Ilíada y acercar al público a ella. Yo animo a que se lea la Ilíada. Yo he disfrutado mucho leyendo la Ilíada. Y espero que esta obra anime a la gente a acercarse a ella también. O sea, esa labor de divulgación, por supuesto, está ahí. Pero más allá de eso, yo destacaría que con esta novela lo que he hecho fundamentalmente darme el gustazo de tratar una historia que para mí es súper potente y que me llamaba desde hace muchísimos años. Lo hago por una cuestión personal, totalmente. Más allá de la divulgación, de ese interés de acercar la obra a la gente, es una cuestión personal. Es que a mí la historia me atrae poderosamente. Y al final no me he planteado si la han tratado antes, si es un texto sagrado en directo. No, me he dado el gustazo de escribirla. Y eso es lo fundamental. Yo creo que en esta vida tenemos que hacerlo todo con pasión, tenemos que hacer lo que de verdad nos apasiona. Cuando un escritor se enfrenta a una novela tiene muchos problemas, mucha documentación, creación de personajes. ¿Cuál para ti ha sido la principal dificultad a la hora de crear tu novela y cómo lo has solucionado? Pues la trama, a la hora de intentar ser fiel a esa sucesión de hechos que he mencionado de los textos originales. O sea, es una novela diferente a la Ilíada, por supuesto, hay guión, material, como hemos comentado,
pero he intentado respetar todo lo que se cuenta, adaptándolo, condensándolo en los sitios, y eso realmente no ha sido fácil. Respetar cada muerte, cada batalla, pero sin que resulte tan amplio como el texto original, haciéndolo con un lenguaje más fresco y que se lea de forma sencilla, eso para mí lo destacaría como más complicado a la hora de construir esta historia. Construir una historia contemporánea, pero respetando los hechos de la historia de hace 3.000 años. Encajar eso no es fácil. ¿Una pregunta más? ¿Pregunto? ¿Querías saber un patroclo? ¿Yolanda? Yolanda, explícalo, por favor. No está Rey por aquí. No, es que yo creo que ya lo cuenta mejor. En el podcast leímos la canción de Aquiles de Madeleine Miller y Rebeca se enamoró profundamente de la relación de Aquiles y Patroclo, y entonces ella en el podcast constantemente repetía Patroclo. Entonces hay un cierto, digamos, pitorreo con este tema, y cuando salió la noticia de tu novela y que iba a ser el guión, todos empezamos con ¡oh, Patroclo vuelve! Patroclo returns. Entonces estamos emocionados. El día que podamos hablar de tu novela en el podcast, pues seguramente saldrá el temita, saldrá. Espero que no me defraude mi versión de Patroclo, porque es un personaje también interesante. Bueno, no sé, como no le guste a Ren, pues vamos con me pierdo. ¿Qué relacionas? ¿Cómo se ha establecido tú la relación entre Aquiles y Patroclo? Mi versión de Patroclo. Bueno, lo primero que voy a decir es que en la Ilíada en ningún momento se dice claramente que hay una relación de tipo sexual, una relación de ese tipo sentimental entre Aquiles y Patroclo. Eso surge más adelante en otra tradición y arraiga con fuerza y nos llega hasta nuestros días como algo que se acepta comúnmente. Pero en la Ilíada como tal no se dice que la haya. Pudo haberla, o sea que realmente encajaría en la época y en los parámetros de la edad de bronce del mundo aqueo. La confusión yo creo que proviene de la palabra compañero. La palabra compañero en la edad del bronce se refiere a un íntimo del líder, a una especie de asesor, un círculo muy cercano del líder. También se dice amado compañero, no un compañero cualquiera. Pero lo mismo que Patroclo era el compañero de Aquiles, Aquiles era el compañero de Agamenón, era parte de su círculo. Yo creo que por ahí proviene la confusión. Mi versión particular, yo he tirado de una teoría que estudié en la facultad, esa teoría, que venía a decir, es discutible, podéis verlo así o no, venía a decir que nadie es totalmente heterosexual ni homosexual. Todos estaríamos situados en un punto de un continuo entre ambos extremos, pero nadie es puramente una cosa ni la otra. Aquiles yo lo ubico muy cercano a la heterosexualidad, él prefiere relacionar con mujeres, yo diría, se muestra así, con Briseida, con su esclava de Lesbos, con mujeres generalmente, pero no le importa prácticamente tener relaciones con hombres. Y a Patroclo lo sitúo en el otro extremo, lo sitúo cerca de la homosexualidad. 40 páginas ya lo sitúo cerca de la homosexualidad, muy cerca. Él prefiere, si le dan a elegir, tener relaciones con hombres, pero tampoco le importa a veces tener relaciones con mujeres. También tiene relaciones con esclavos en el Ilíada, en los textos clásicos. ¿Dónde se encuentran? En la excepción, cuando Aquiles hace una excepción. Y eso es lo que hace que surja esa tensión constante entre estos dos personajes. Es que esa tensión se marca en la Ilíada. Tú percibes que Patroclo está pidiéndole más. Aquí me sugiere eso la lectura. Y Aquiles, sin embargo, lo trata como con ira, como diciendo, que quédate lo que quiera, pero yo prefiero con mi mujer. Déjame. Y a veces le cede, pero esa tensión, yo diría que una tensión sexual esporádicamente resuelta. Así lo definiría la relación. ¿Nadie más? ¿No queréis una preguntita? ¿Perdón? Bueno. Otra vez. Se repite. Anda, venga. Esta es más fácil y viene por lo de Patroclo. Porque tú antes has dicho tus personajes favoritos, que son los dos de la cubierta, Héctor y Aquiles. Pero yo creo que eso no puede ser. Tú no puedes estar en los dos bandos. Uno tira más siempre. ¿Tú ganas o pierdes? ¿Héctor o Aquiles? Pues
pues sin duda elijo a Héctor. Para mí, Héctor es el pilar básico de la Ilíada. De hecho, ¿dónde acaba la Ilíada? Acaba con la muerte de Héctor. Hay una frase que lo caracteriza, con la que además me identifico muchísimo, que refleja esa complejidad de ese personaje que hace que me llame tanto, que me identifique con él, que es: he aprendido a ser valiente. Un personaje héroe de una historia de hace 3000 años, de la edad del bronce, que se saca del estereotipo de nacido fuerte, valiente, lidero mi tropa, y que reconozca que no ha nacido así, que ha aprendido a ser valiente, realmente es un personaje mágico. Yo me identifico muchísimo con él, con esa faceta de él. ¿Menos preguntas? Bueno, pues voy a hacer una última pregunta. En la Ilíada, en tu libro, en mi guión, hay escenas muy fuertes, muy potentes. Muy potentes. ¿Cuál es tu preferida? Bueno, que la Ilíada en sí se puede decir que es una sucesión de escenas potentes. Claro, tienes que elegir. Que no la hay tantitas. No, tienes que elegir. Pues mira, elegí una escena que creo que pasa mucho desapercibida y que tiene una carga simbólica tremenda. Tiene un significado a nivel político y social importantísimo. Y no le prestamos atención prácticamente. Es una escena del enfrentamiento entre Aquiles y Agamenón, cuando estalla esa cólera famosa de Aquiles, empiezan a discutir, hay un acaloramiento. Aquiles llega un momento en el que agarra el cetro de Agamenón y lo tira al suelo. Y viene a decir algo así, como que eso no es nada. Que son una rama a la que le han quitado los tallos y la han revestido de oro. Para mí es brutal, es tremendo. Desde nuestra civilización, nuestro mundo moderno, nos creemos más avanzados que nadie. Los antiguos eran un poco menos que salvajes, creemos que eran sumisos, que obedecían al rey porque era rey, se sometían a su autoridad. Y aquí tenemos un líder que no era ni siquiera rey y que cuestiona la autoridad real. El rey, además, que prevalece sobre todos los demás, el comandante supremo, y cuya autoridad proviene de Zeus. O sea, está cuestionando la autoridad divina incluso. Yo aquí veo fundamentalmente un atisbo de lo que está por venir, de esa gran revolución democrática que luego hizo que hoy en día tengamos un sistema democrático, que actualmente nos quejamos por eso. Una escena con una carga simbólica y significativa tremenda, sin embargo no se le presta prácticamente atención. Me llamó la atención tremendamente. ¿Hay más preguntas? Bueno, pues ya hemos llegado a la hora.